Hola, hola, muy buen día a todos. Este audio lo hago para algunas personas que tienen algunas dudas acerca del audio que hice de recapitulación. Entre, entre esas dudas, pues algunas personas no entendieron bien el movimiento de cabeza. Y bueno, voy a dar otro ejemplo para que me entiendan. Imagínense que están en una cuadra. En esa cuadra viven, pero ustedes viven en medio de la cuadra. A la derecha, en la mera esquina, hay una tienda, digamos de abarrotes. En la otra esquina, a la izquierda, está una panadería. Y en medio de la cuadra viven ustedes. Esa es su casa. Bueno, pues es como si yo les dijera, ponte en la esquina de la tienda de abarrotes, a tu derecha. Y ahí vas a escoger tu recuerdo, que vas a recapitular. Luego te vas a ir caminando hasta la otra esquina, donde está la panadería. Y luego de ahí te vas a regresar hasta donde está tu casa. Nada más, y ahí te quedas. Ya no te regresas a donde empezaste. Entonces viene siendo que como si camináramos una cuadra y media. La cuadra de esquina a esquina y de la esquina de la izquierda, donde está la panadería, a tu casa. Ese es el movimiento que vamos a hacer. Nada más que nosotros moviendo la cabeza. Vamos a mirar hacia la derecha y ahí ya vamos a tener o vamos a escoger nuestro recuerdo. Luego de ahí vamos a ir girando la cabeza lentamente hacia nuestra izquierda, como si dijéramos de la tienda de barrotes a la panadería. Y luego de ahí regresamos el movimiento de cabeza, pero solo hasta donde está tu casa, o sea, la mitad de la cuadra. En pocas palabras, hicimos un movimiento completo y uno solo la mitad. Así que, bueno, se inhala y se saca aire. O sea, recuperamos nuestra energía y sacamos la que no es nuestra. Esta es una limpieza energética, pues de energía tóxica, más que nada, ¿verdad? Y bueno, hay varias formas. O sea, yo la forma de inhalar y sacar el aire, la que yo les dije, es para personas que tienen problemas, ya sea, pues hay personas que no pueden respirar bien, tienen problemas de pulmones y se les dificulta hacerlo con la nariz. Pero la técnica, hay otras dos técnicas que cualquiera está bien. El chiste es que recuperen su energía y la saquen. Pero, por ejemplo, hay una para personas que la quieren hacer solo con la nariz, pero como digo, esta es para cuando ya están las personas muy, muy tranquilas, que ya su respiración es lenta, porque cuando nosotros pues acabamos de sentarnos, por ejemplo, pues no respiramos lento. Eso lo adquirimos cuando ya tenemos un rato de quietud. O si se fijan, cuando ya estamos preparándonos para dormir, poco a poco vamos respirando más lento. Entonces, si la persona ya está más tranquila, se relaja primero, puede hacerlo inhalando por la nariz y sacando también por la nariz, que eso es muy bueno, muy buena esa técnica. De hecho, es la que más utilizan muchos. Y la otra, que es la que me gusta a mí, es la de inhalo por la nariz y saco por la boca. Esa yo creo que
Viene siendo un punto medio y, y es muy buena, yo creo, para todos. Es la que más se adecua a las personas. Ustedes prueben a ver con cuál se sientan mejor. Mm, En caso de que empiecen inhalando por la nariz y sacando el aire por la boca, y si al cabo del tiempo ya están más relajados, entonces sí pueden inhalar por la nariz y sacar el mismo aire por la nariz. No hay problema. Pero como digo, ya estando más relajados. Así que, bueno, ustedes escogen. Mm, el de para personas ya con problemas como de respiración, problemas pulmonares, pues entonces sí, se les hace más fácil a esas personas inhalar por la boca y también sacar por la boca. Pero los que no tienen problemas, como les digo, pueden escoger cualquiera de las otras dos. Bueno, así que si ya entendieron bien lo de el movimiento de cabeza de derecha a izquierda y luego regresar solo la mitad y quedar de frente, pues es así. Vamos inhalando lentamente, recuperando nuestra energía hasta llegar a la izquierda. Cuando ya vamos de regreso, a veces ya no podemos seguir inhalando el aire, ya se nos llenaron los pulmones. Entonces, no importa, es como si lo guardáramos ahí mientras regresamos a donde dije, a donde está nuestra casa, a mirar de frente y ahí lo sacamos. Es así de fácil. Bueno, yo creo que ahora sí quedó ya más que claro. Bueno, otra cosa, porque yo estaba haciendo la recapitulación ayer, pero me tuve que salir del cuarto porque yo duermo con mi niño de 7 años. Él duerme en mi cama. Y no la quise hacer ahí porque como estamos inhalando energía y sacando energía, no importa que sea a nivel energético en mi mente, pero también lo estoy haciendo a nivel físico, no me quiero, ¿cómo se dice? Bueno, no creo que pase nada el hecho de que esté mi hijo ahí cerca, pero prefiero no hacerlo, por así decirlo, ¿verdad? Mm, no sé, me da no me siento a gusto. Yo creo que si vamos a hacer recapitulación es mejor hacerlo donde no estén las personas. Bueno, aparte de que pues a solas se hace mejor, ¿verdad? No me veo ahí yo haciéndolo ahí enfrente de mi hija, por ejemplo. Hay que estar en un lugar tranquilo donde nadie nos moleste. Y a veces, pues cuando están dormidos es cuando más chance tiene uno. Pero sí, yo dije mejor me voy a la sala, porque el niño está aquí, entonces voy a estar metiendo y sacando aire y no quiero hacerlo aquí donde él está a un lado. Ahora sí que por lo que pudiera pasar, que no sé si pase algo o no, pero prefiero no hacerlo. Entonces los que tengan niños, pues ahí tienen eso. Me dicen que, ¿qué es lo que tienen que recapitular? Pues toda su vida, toda, toda, toda. Como dije, nada más, hijos de sangre menores de 15 años, no. Parejas que tengan presentes ahorita, no. Porque pues se les puede ir, ¿verdad? Es que saben que muchas de las veces hay muchas parejas que están mal, pero siguen juntas. ¿Y a quién no le ha pasado, verdad? Y hasta que se rompe todo. Hay una energía tóxica, una relación tóxica, pero uno ahí sigue. Así que cuando se hace la recapitulación, pues se limpia esa energía tóxica y por eso, pues la pareja se va o uno cambia de parecer y ve las cosas diferentes. El chiste es que de una manera u otra, pues ya no hay compatibilidad entre las energías. Y pues sí, se, se van las parejas, se van, se pierden, como sea. Pero es por eso.
Y si no hay una energía tóxica entre los dos, pues son las que se quedan. Pero podría preguntar a alguien, ¿y cómo voy a saber yo si la pareja que tengo es para mí? No, pues es ahí el problema, ¿verdad? Por eso mejor no lo hagan. Si quieren estar con la pareja. Ahora sí que ustedes ya saben cómo están, si bien o mal, o muy mal, o más o menos a veces bien y a veces mal, pues ya es cosa de cada quien, ¿verdad? Me preguntaron también que si se puede hacer a personas muertas, sí, porque están en tus recuerdos, están en tus experiencias. Así que sí, se tiene que hacer todo, todo, todo. Que si alguien me está haciendo brujería, ¿se le puede hacer cuando se sabe quién es la persona? Sí, por supuesto. Sobre todo ahí porque vas a limpiar toda la energía. Que no sabes que estás perdiendo energéticamente porque todo lo hacen a nivel energético y no sabes la energía que tú estás agarrando. Claro, vas a recapitular la experiencia tuya, no lo que te imagines que están haciendo. Tú puedes decir, es que sé que me la están haciendo. Entonces, ¿con qué vas a recapitular? Pues con esas emociones que tú tienes, con esos pensamientos que tú tienes. No lo que crees que esté pasando, sino lo que te pase a ti en ese aspecto. Lo que te hayan dicho, cómo te enteraste, por ejemplo, las personas. Y, y bueno, para la brujería ya dije en el de el espejo, el video del espejo, pues regresarle. Todo lo que te hayan mandado se lo regresas a quien debes. Ahí sí puedes pues hacer eso de que aunque no sepas quién es físicamente, pero sabes quién mm, más o menos te lo está haciendo, o aunque no sepas quién te está haciendo brujería, puedes regresarle todo. Bueno, eso lo dejé bien especificado en el otro video. Pero aquí estamos hablando de recapitulación. Las emociones, tus sentimientos que tienes, todo lo que sientas acerca de eso. O sea, lo que concierne a ti, en pocas palabras. Otra, mis padres no me dieron su energía, amor, comprensión, protección, etcétera. Sí, no importa. Todo lo que te aconteció a ti, lo que sentiste por no tenerlos, eh, o lo que sentías cuando lo recordabas, todo eso se recapitula. Porque sí se puede recuperar esa energía. Porque perdiste esa energía siempre que tú te sentías mal, siempre que te faltaba amor, siempre que necesitabas protección. Ahí perdiste muchísima energía. Toda esa energía la puedes recuperar. Y bueno, no sabemos si el hecho de que no dieron amor o protección y todo eso, si de alguna manera te recordaban, puede ser que sí te dieron energía, pero hay padres que renuncian a todo. Y es cuando, pues no creo que la entreguen ya, se olvidan. Pero si había recuerdo de parte de ellos, pues puede ser que sí. Pero pues aquí lo que te debe de importar eres tú, no puedes recapitular por otras personas, vas a recapitular por ti. Lo que tú sentías, lo que tú viviste, todo en cuanto a eso. Otra pregunta, ¿se puede recuperar energía en antiguos malos hábitos? Sí, por supuesto, porque son acciones. Es parte de tus vivencias, tus experiencias. Sí, sí. Otra pregunta, ¿cuántas veces se gira la cabeza mientras sigas recapitulando? Siempre, siempre, siempre.
puedes hacer el mismo recuerdo varias veces. Yo por lo regular sí lo hago unas 2 veces mínimo. A lo mejor porque no me alcanza, el movimiento de cabeza no me alcanza a terminar toda la experiencia. Pero ustedes háganle así. Inhalamos de derecha a izquierda, regresamos al frente y sacamos el aire. Nos regresamos a la derecha, agarramos otra vez aire y volvemos a hacer lo mismo. O sea, volvemos a comenzar una y otra vez, así, mientras sigamos recapitulando. No importa lo que vean, de repente que se vengan otros pensamientos. Si ustedes están en un recuerdo y se les viene otra cosa que del gas y que no he pagado esto y que el otro, quiten ese pensamiento, pero no dejen de respirar. Ustedes sigan respirando, pase lo que pase, sigan respirando. Y así al terminar ese recuerdo, o antes de ese, ya les estaba llegando otro recuerdo, pero que sea recuerdo, no hechos pendientes que tengamos acá. Les siguen en ese, porque por algo está aflorando. Y bueno, como dicen, la energía sabe más que uno y por algo está saliendo. Así que también recapitulen ese. Así es como de repente van a salir cosas que tenemos por ahí muy, muy guardaditas y que ni siquiera las recordábamos, u otras que ni siquiera sabíamos que las teníamos. Bueno, a ver otra pregunta. De personas que, bueno, no saben cuál es un suceso que pasó en su vida, pero saben que hubo dolor. O sea, no recuerdan bien el suceso o no recuerdan el suceso, pero recuerdan que hubo dolor. No importa que no recuerden todo, o solo una parte, o solo les quede la emoción negativa. Que también se recapitulan las vivencias positivas, porque también ahí dejamos energía, también ahí perdimos energía en todas nuestras acciones. Pero sí, lo que ustedes recuerden, si es nada más lo que sienten, pues mientras van sintiendo lo que sienten, recapitulen eso. Aunque no recuerden cuál es el suceso. Si esto lo hacen con el tiempo, la memoria se va activando y de repente un día de eso se van a acordar. De eso y muchas cosas. Otra pregunta. ¿Recapitular a mi ex, padre de mis hijos, le puede afectar a mis hijos? ¿Le podría pasar algo? No, para nada. No, porque estás recapitulando a otra persona, no a tus hijos. Estás trabajando en limpiar la energía de tu ex. En tu visualización, en tus recuerdos, no estás recapitulando a tus hijos. No recapitules recuerdos donde estén tus hijos. Toma otros donde esté el padre de tus hijos solo contigo. A ver, otra cosa. Bueno, esto no es una pregunta, pero sí dejaron ahí en un comentario que Carlos Castaneda pues robó la información de un brujo de Perú y cosas así. Digo, bueno, se han dicho muchísimas cosas acerca de eso, de que pues soñaba demasiado, inventaba un montón de cosas. Ahora este señor dice que robó la información, pero como siempre he dicho yo acerca de esto, a mí no me importa quién haya escrito esos libros, lo importante es la información que está ahí, porque sea de quien sea, sabía. Y no solo la sabía, la vivió, porque no puede ser posible que casi todo o todo, bueno, hay cosas que a mí no me han pasado, pero de las muchísimas cosas que me han pasado, vienen en ese libro.
Y yo esos libros no, yo apenas empecé a escucharlos hace como un año. Yo en mi vida, no, nunca los había escuchado ni leído para nada. Así que me llevé tremenda sorpresa cuando los empecé a escuchar. Ya ven que ahora hay audiolibros. Dije, "Ah, caray, pues quien haya escrito esos libros lo vivió. O ese o otro, no sé. Así que eso para mí es lo de menos. La información es buena. También dijo alguien, y si somos la fuente, generadores de energía, ¿por qué tenemos que andar recuperando energía? Sí, ya sabemos que somos generadores de energía. Lo que pasa que, si se fijan, la energía solo nos dura para el día o 2 máximo. Tenemos que dormir para retroalimentarnos de nosotros mismos, de nuestra propia energía, de nuestra propia esencia. Tenemos muy poca energía y conforme pasa la edad, pues cada vez menos. La energía, o sea, somos generadores de energía a nivel energético, o sea, en lo más sutil como esencia, pero en lo físico nos traemos muy poca. Por eso tenemos que dormir. La diferencia de recuperar energía con la recapitulación o con el silencio interno es que esa energía la sientes físicamente, igual como un niño. Si se fijan, los niños no se cansan, no, hombre, tienen muchísima energía. Por eso tienen que, pues, gastarla, si no, no duermen. Saltan, corren y sabe qué tanto hacen. Ya hasta que se cansan, entonces sí, se duermen, pero antes no. Y si nosotros tuviéramos la energía de un niño, no, hombre, pues yo ya la quisiera pasar todo mi quehacer, imagínense. No, hombre, se pone uno a lavar mediodía y al otro día ya no se puede uno ni levantar, ¿no? Qué bárbaro, o sea, todo cambia. Y aparte, pues esta energía que, aunque sea sutil, como digo, te sirve físicamente porque la persona se siente más energética, más fuerte. Claro, los que lo hacen con disciplina, ¿verdad? Y, y pues de mucho tiempo, porque si lo hacemos una semana sí y 2 meses no, y pues así no va a servir, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí que cada quien. Ese es el detalle o detallazo, ¿verdad? Aparte de que esta energía te sirve mentalmente, porque la mente es más activa y, y la persona es más creativa, o sea, tiene sus muchísimas cosas buenas. Aparte de que sirve también para, como nos dejan muy poca energía, eh, no solo los parásitos cuando de repente se pegan, sino también porque la misma Matrix, con todas las frecuencias, todo el bombardeo que nos mandan y todos los alimentos que ya ni son alimentos, ya no sabemos ni qué son, pues todo eso nos mantiene en baja frecuencia. Por lo tanto, no tenemos energía para ver más allá, ni para andar teniendo sueños lúcidos, hacer viajes astrales. Ese es el detalle. Y esto sirve mucho para eso. Aparte de que crece la conciencia. Bueno, otra pregunta. Momentos feos, horribles de mi vida. Hay gente que no se atreve, como dije, pero son los que deben de hacer, porque pues todo eso afecta nuestro presente, nuestra toma de decisiones y nos mantiene pues mal. Muchos dirán, pues no, yo me siento bien, estuve mal en el pasado, sí, pero fíjate, cuando has tomado decisiones, cuando has querido hacer algo, o, o luego vienen, por ejemplo, en las relaciones amorosas o relaciones de trabajo, o cuando buscas trabajo, siempre hay un auto boicot o miedos de no querer hacer las cosas. ¿De dónde viene? Pues viene de todo nuestro pasado. Por eso es muy bueno hacerlo en,
en esos aspectos. Como dije, pueden hacer listas y pueden separar cosas. Pueden hacer listas de casas donde viví, ni parejas, trabajos, y hasta pueden hacer una lista de las peores cosas que les pasaron en su vida, traumas y cosas así. Y hasta empezar por ahí. Y bueno, otra cosa, yo también recapitulo mis vidas pasadas porque recuerdo fragmentos de ellas. Los que las recuerden, pues también vamos a recuperar energía de allá. Sueños, si los recuerdan, también. O sea, todo puede ser recapitulado. Es una experiencia. Que estoy dormida, sí, pero es una experiencia que recuerdo. Es parte de mi vivencia. Hasta viajes astrales, pesadillas, todo eso. Porque el hecho de que estemos dormidos no quiere decir que hayamos desaparecido. En algún lado estamos. Y bueno, como digo, todo eso sirve para muchas cosas. También para personas que están en pleitos judiciales o, o andan en divorcios y cosas así, donde pues hay querellas, líos con otras personas. Es muy bueno hacerlo porque se va a limpiar la toxina que hay entre esas personas y nosotros. Entonces, esto puede cambiar a nuestro favor. Así que cuando se van a tomar decisiones fuertes con personas, pues hay que limpiar todo. Porque ahí se va a decidir si se queda la persona, por ejemplo, no sé, una pareja, ay, pues yo ya tengo mi novio y me voy a casar. Bueno, hay quienes se atreven, ¿eh? Voy a limpiar mi relación. Fíjense, es una decisión importante. Pues dicen que para toda la vida, ¿verdad? Pero pues yo digo que te ha durado toda la vida. Pero bueno, supongamos. Una decisión importante. Y hay quienes se atreven a hacer esto, lo han hecho. Bueno, algunos han llevado pues la triste verdad de que, pues no, allí había mucha energía tóxica. Y bueno, como se atrevieron, sabían lo que podía pasar. Y sienten hasta un alivio, dicen, bueno, qué bueno que fue antes y no después. Otros dicen, no, yo lo amo demasiado, mejor no. Pero toma de decisiones en otros aspectos, no sé. Yo solo les doy ideas, pero esto lo pueden utilizar en todo. Ahí el ya de hacerlo va dependiendo de nosotros qué tanto nos atrevamos, en qué aspectos. Pero imagínense, por ejemplo, un divorcio donde hay pleitos y no, pues hay muchísima toxicidad, entonces hay que limpiar y eso puede desvanecer mucho esos líos. Otra persona me dijo que si se olvidan los recuerdos cuando se hace esto, no, para nada. No, no se olvida nada. Ah, bueno, por otro lado tenemos mala memoria, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Yo no he olvidado nada, eso es mentira. Recuerdas todo perfectamente, pero ya lo recuerdas de una manera más sana, más neutral. Como que te quitas muchos pesos de encima, pero no, todo se recuerda. Es más, al contrario, las cosas se van a recordar más porque van a salir a flote muchísimos recuerdos, muchísimas experiencias que no podíamos recordar o que no sabíamos que estaban ahí. Así que más bien es al revés. Pero claro, trabajando en eso, no tiene que llegar un punto en que ya no duela o ya no te moleste. Y es que sí, pues es limpiar cualquier energía quedada entre dos personas o entre un espacio o nosotros o hasta un mueble muy querido. Ya ven que uno de repente, ay, no. Puedo dejar todo menos el piano o puedo dejar todo menos aquello. No, pues ya tiene mucha energía nuestra. Así tengo un escritorio. Tenía 6 patas, hasta le corté 2 para que pudiera pasar por la puerta.
Ay, caray. No, también lo voy a recapitular a mi escritorio. Por si no se le caen las patas. No, no, es broma. Bueno, miren, cuando ya se limpia, se recapitula a una persona, por muy feo que la hayamos pasado, pues como digo, todo se limpia, ya nada más queda un grato recuerdo. Pero es como si ya no estuviéramos involucrados ahí, ni en forma energética, ni en forma emocional, ni mental, porque cuando nosotros tuvimos experiencias con las personas, se crea un vínculo energético, o sea, estamos conectados a un montón de gente que ni se imaginan, y más si fueron parejas. Y pues, de cierta manera, si fueron parejas, esas parejas se siguen alimentando de nosotros, así como lo dije en el video de... Bueno, hice dos de los egregores, pero el primero, el de fecha más pasada, si quieren se los dejo acá. Aquí abajo de la descripción del video les dejo los links. Bueno, sobre todo del primero que hice. Pues yo estuve alimentando durante muchos años a mi expareja, al padre de mis hijos, porque, pues, primero, porque tiene uno relaciones con esas parejas. Así que, si no hay un corte de esas conexiones energéticas, pues nosotros como mujeres seguimos alimentando a los hombres. Y es así. Parece que estas conexiones se forman en el chakra raíz y en la parte del ombligo, donde están las emociones. Y también por lo mental, psicomental. Aunque esas personas ya no nos interesen, aunque esas personas ya ni las recordemos, pero se crea un vínculo energético. Eso pasa a nivel sexual, desgraciadamente. Y bueno, pues parece que es porque las mujeres como que también alimentamos a los hombres, así como alimentamos a los niños, también alimentamos a los hombres como para que no se vayan. Eso es como que ya fue creado así. Y de todas maneras se van, ¿verdad? Pero pues se siguen alimentando. Y yo estuve alimentando a mi ex, después me di cuenta, por muchos años. Y lo peor de todo, como yo no, pues mentalmente o emocionalmente no lo soltaba, con los años se creó un egregor de él. Y ese egregor se alimentaba de todo eso, de lo que fue creado, y me pedía más y más y más y más. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo suelto? ¿Por qué esto? No, pues ya hay hasta un egregor. Ya pasaron años y hay un egregor. Y lo peor, que siendo padre de nuestros hijos, pues tenemos que verlos. Mientras sean ellos pequeños, tenemos que verlos y así pues menos. Y el momento en que realmente lo solté, pues hasta sentí que cayó al suelo, energéticamente cayó. Yo lo escuché, lo vi sin ver, lo vi caer y dije, ay, se cayó, se me cayó. Y estaba despierta y sentada. Estaba sentada en un sillón. Pero un día o 2 días antes, yo tomé la decisión, ahora sí, de que él no iba a cambiar. Eso estaba perdido. Y claro que eso me lo dije muchas veces en los años, pero esta vez fue diferente. Realmente me lo dije desde lo más profundo de que dije, te suelto. Y esta vez funcionó. Yo no me lo esperé. De ahí para el real, miren, no tuve que hacer recapitulación en ese aspecto para cortar ese lazo energético. No, ahí fue al instante. Mm, Porque de verdad uno dice, ya no. Entonces, al momento que dije, lo suelto, pues sí se soltó. Y, y así tenemos muchísimas
conexiones con las personas, con las parejas. Claro, con las parejas es más fuerte. De ahí el dicho de que dicen que cuando un hombre pues se acuesta con una mujer de esas de la vida alegre, no, pues imagínense. Ya no hablemos de las conexiones, sino de todos los parásitos o depredadores energéticos que traigan esas mujeres, se aprovechan para meterse en las otras personas. Y no nada más ahí, o sea, con cualquier persona. Una persona, imagínense, demasiado tóxica, pues uno no sabe si ya se le metió allí cierto ser. Ese es un permiso sutil, realmente. Y, y así, el de, por ejemplo, el de una mujer alegre que tenga un parásito, que de hecho es un depredador quien la está manejando para absorber energía de todas las personas con quien se está acostando esta mujer. O un hombre, puede ser al revés. Ellos son manejados. Son pues lo aprovechan para esto. No es nada más que, ay, trabaja así y no pasa nada. No, 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 no. Eso es como estar en una misa. El Padre recopila energía de todos los que van. Y acá es igual. Y, y con cualquier hombre, mujer, que tenga todo eso. Así que, bueno, que haya tenido muchos galenes o muchas parejas, pues ahí pudo haber muchas interferencias. Imagínense, si ya de por sí, por ejemplo, en una violación, cuando alguien es violado, sea un niño, niña, joven, ya ven que pues ahí también han violado mujeres eh, que ya no están tan chiquitas, ¿verdad? O hombres también, de todo se ha visto. Siempre que hay una violación, se abre una parte del campo áurico, el campo energético, y por ahí se cuela el parásito que trae el que está violando. Y de ahí ya se queda depredando al pobre que fue violado. O sea, aparte de que fue violado, ya quedó parasitado. Qué horror, ¿eh? Y si hay cortes de sangre en las partes, mucho más. O sea, cosas horribles. Pero bueno, yo andaba en otra cosa. Mm, Personas que no se concentran, que les cuesta mucho. Pues sí, al principio cuesta mucho. Se necesita ir creando una especie de disciplina. Y, y a veces, aunque ya lo haya hecho uno mucho tiempo, cuesta. Al principio como que los primeros 15 20 minutos como que no agarras bien ahí, pero ya con el tiempo a veces es más rápido. Y hay días que de veras uno no puede porque de veras que la mente no deja. Y si traen un montón de problemas, pues menos. No, ahí ya ni perder el tiempo. Yo aprovecho los días en que estoy más tranquila. O de a tiro, digo, ¿cómo que no? Ay, no, 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 no. ¿Y qué más? Que si a los vecinos, sí, claro que a los vecinos. También hay mucha toxicidad entre los vecinos porque es un dime, te digo, bueno, los que yo no les digo nada, pero hay gente que sí se dicen de cosas. Pero aunque yo no les diga nada, de todas maneras lo pienso. ¿Y por qué lo pienso? Porque se lo ganan, la verdad, ¿eh? Pero esa gente sí habla, pero a todo lo que da. Entonces hay muchísima toxicidad ahí. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, a ver qué bueno sale de eso. O mínimo recupero mi energía que dejo en cada vez se anda uno enojando por eso. O se anda molestando. ¿Para qué se las dejamos ahí? No, 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 para nada. Y bueno, como digo, em, aunque no vean, aunque no puedan visualizar, sí, no importa.
Hay gente que no logra visualizar ni siquiera lo que ya vivió. No, no importa, como ustedes puedan. A nivel energético, todo lo están viendo, no se preocupen por eso. Y a nivel energético, sí recuerdan lo que no o no están recordando ahorita. A lo mejor nada más les llega la emoción negativa del hecho, pero a nivel energético sí están viendo realmente lo que está pasando. Y bueno, todo esto pues se hace con intención, obviamente. Tenemos una intención. Sin intención pues no hay nada. Sabemos para qué lo estamos haciendo. Y bueno, todo se trata de recuperar energía gastada en todas nuestras acciones. Y es que ¿saben qué? Si nos quedamos pensando, ya cuando nosotros somos conscientes en estos momentos, ya las cosas que hacemos las hacemos con más conciencia. Y ya no hacemos todo al ahí se va o inconscientemente. Y si se fijan en lo del pasado, estábamos tan dormidos que todo lo que hacíamos realmente fueron actos inconscientes que hacíamos de una manera mecánica. Y ya no. No, ahora le pensamos en hacer las cosas. Y vemos las cosas de otra manera y actuamos, a lo mejor cometiendo un montón de errores todavía y lo seguiremos haciendo, pero aún así, cuando cometemos esos errores, lo hacemos con otra conciencia. Ya no es como antes. Entonces, todo eso cambia. Aparentemente decimos, ay, hago esto, hago el otro, pero pues yo, pues no sé si me esté sirviendo. No, claro que sirve todo. Sí, sirve, por supuesto. Nada más compárense, que no se debe comparar uno con la gente, pero nada más compárense con todos los dormidos y vean los pasos agigantados en los que están. Bueno, una de las cosas que me gusta de la recapitulación, pues es precisamente eso que les digo, como fueron actos inconscientes, cuando ya nosotros los estamos viendo, porque estamos viendo en ese momento, pues en automático todo se transforma y tiene va a tener un efecto en el presente, obviamente. Es así. Como que dices, ah, yo hice esto, pero claro, pues ya no soy la de ahora. O, o estoy viendo yo esto porque te estás viendo y estás viendo a los demás. Pero se queda uno pensando ahí, por ejemplo, si yo cometí todos esos errores, si yo actué mal y queriendo cambiar, o a lo mejor queriendo tener un poco de conciencia, ¿cómo puedo yo juzgar a los demás que estoy viendo frente a mí y que también actuaron de forma inconsciente igual que yo? A lo mejor en mayor medida, o a lo mejor en mayor medida yo. Entonces te ves y los ves. Y ya ahí, cuando comprendes muchas cosas, pues se liberan muchas cosas, o sea, se desatan muchas cosas en el consciente y se desatan muchas cosas en lo energético. Y ya como que se limpian las perezas. Ya no ves a la persona igual, ya comprendes, se te quitan, pues no sé, muchas emociones negativas que sentía uno hacia la gente. ¿Verdad? Bueno. ¿Qué más? Déjenme ver si hay otras cosas que haya apuntado. Bueno, sí. Todos los pensamientos que tenemos nosotros guardados de esas experiencias, o más bien esas experiencias, pues fíjense, si nos ponemos a pensar, ¿quién recuerda al 100% toda su vida? Pues yo no, ¿eh? No, la mera verdad. De niña, pues recuerdo, yo creo de los 3 años para acá. Y eso no todos. Recuerdo más de 5 para acá. Pero de todas maneras hay muchísimas experiencias que no recuerdo. Todos esos
recuerdos se han quedado escondidos por allí, pues van a surgir tarde que temprano. Están ahí escondidos. Y bueno, muchos secretos de la mente no los suelta fácilmente. Y hablo de que en esto también está metido la mente foránea. Nos esconde muchas cosas para poder dominarnos más fácilmente. Así que no fácilmente lo suelta. Pero luego viene como un desate de cosas y van a empezar a surgir. De hecho, se van a dar cuenta. Y bueno, cuando se está haciendo esto, una cosa que es muy importante es no analizar. Hay personas que dicen, es que no sé si me está sirviendo, no sé si lo estoy bien. No, no analices nada. Nada, nada, nada. Cada vez que te lleguen esos pensamientos que también son de la mente foránea, no hagas caso, no analices. Tú sigue respirando y sigue recapitulando. Y deja todos esos pensamientos a un lado. Porque si te vas a empezar a hacer análisis, esto no va a servir para nada. Porque solo vas a estar recordando sucesos de tu vida, nada más. Así que dejen eso. Es que son hechos abstractos y las cosas así no se analizan, porque si las analizas las echas a perder. Es como cuando yo estoy en silencio interno y de repente me llegan algunos pensamientos de cuánto tiempo pasará para que yo, por ejemplo, vea alguna cosa o pase algo. No les hago caso. Casi que en cuanto empiezan a llegar los quito a un lado. No analizo nada, no permito ningún análisis mientras estoy yo en mi silencio interno. Ninguno. Aparte de que ni los recuerdos, ¿verdad? Así que no se lo permitan. Y bueno, pues yo creo que es eso. No encontré más dudas. Esto fue lo que apunté. Así que, pues, hasta aquí. Y bueno, ya alguna que otra duda ahí me la dejan en la caja de comentarios y ahí se las contesto. Que casi vengo contestando de los últimos videos porque no puedo contestarlos todos, obviamente. Entonces, cada vez que voy poniendo un video es cuando trato de contestar ahí. A veces le doy una vueltecita en los pasados, pero no, pues imagínense cuándo acabo. Son un montonal. Y luego por otros lados también, pues no. Pero bueno, hago lo que puedo. Y bueno, esto de las dudas, cuando ya son muchas dudas de algo, entonces sí, conviene hacer un video para sacarlas todas juntas. Es más fácil que estar contestando una por una. Y bueno, pues gracias a todos y ya saben, nos vemos después. Hasta pronto y manténganse despiertos.